100.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. La eliminación del subsidio al diésel, vigente desde hace más de 50 años en Ecuador, ha abierto un intenso debate. ¿Realmente frenará el contrabando de combustibles o solo trasladará la carga económica a los sectores más vulnerables? El gobierno sostiene que el subsidio, que le cuesta al país $1.100 millones al año, alimenta el contrabando y la minería ilegal. Sin embargo, analistas advierten que sin controles eficaces en fronteras y cadenas de distribución, la medida podría quedarse corta. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Para analizar este tema, nos acompaña a esta hora Marcela Reynoso. Ella es exgerente de Petroecuador. Marcela, qué gusto. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Para mí siempre es un gusto estar con toda la audiencia de FM Mundo. Como decía, el gobierno estima que el subsidio al diésel le costaba pues $1.100 millones al año y que gran parte de ese subsidio se desviaba al contrabando y a la minería ilegal. Desde su experiencia en Petroecuador, ¿qué datos o evidencia tiene usted de cuánto del diésel de nuestro país subsidiado era contrabandeado en países vecinos? ¿Tienen datos de esos? La cantidad es muy difícil de estimar. En todo caso, hay unos aproximados que tenía Petroecuador, pero efectivamente sí, el subsidio al diésel te da pie para que exista un contrabando, es decir, la carga de diésel automotriz que se sale por las fronteras, o también el desvío del diésel automotriz hacia el sector industrial. Porque hay que comentarle a la ciudadanía que nosotros tenemos diferente precio del diésel dependiendo del sector de consumo. Entonces, el diésel más barato era el diésel automotriz. Y después tenemos otros precios para la industria, para otras pesquerías y para otros usos. Y para el diésel eléctrico también. Ahora, la subida del precio del diésel a $2.80 por galón, que era de $1.80, ¿va a ser suficiente para eliminar el incentivo al contrabando, partiendo de que los precios internacionales varían y los costos del transporte fronterizo suelen ser altos? Bueno, el incentivo para el contrabando entre las fronteras se eliminará cuando nosotros lleguemos a alcanzar un precio superior al de nuestros países vecinos. Pero obviamente el tener un precio más alto que Colombia o que Perú haría que todo nuestro sector productivo, especialmente, perdiera competitividad internacional. Y aquí es uno de los puntos que hay que resaltar, que nosotros, al ser un país productor de hidrocarburos y tener una capacidad de refinación, teníamos una ventaja competitiva con respecto a nuestros vecinos por los precios de la energía. Entonces hay que reconocer que la energía es un insumo importante en la conformación de los precios de los productos, y esa competitividad que nosotros teníamos como país petrolero y con capacidad de refinación a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo. Entonces llegamos al día de hoy a un problema macroeconómico en el cual el desmontaje de los subsidios se hace necesario por distintas razones técnicas. Ahora, ¿cuál sería la alternativa, cree usted? La alternativa era justamente la que el presidente mencionó en una de las entrevistas que ahora se ha recordado varias veces. Era incrementar la capacidad de refinación. Obviamente el incremento de la capacidad de refinación necesita inversiones superiores a los $3.000 millones, pero era una tarea que teníamos que hacerla como país. Esta tarea puede venir de la mano de nuevas refinerías o de la mano de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. ¿Qué significa esto de repotenciar? Significa también trabajar en dos vías. Una, cambiar la configuración para que podamos producir más cantidad de diésel premium, y también implementar otro tren para que el volumen total de hidrocarburos sea mayor y acercarnos paulatinamente a nuestra demanda. Hay que tomar en cuenta que, al igual que con la electricidad, la demanda sube año a año. Al momento actual, la demanda del diésel premium se ha incrementado en 5%,
pero nuestra infraestructura no ha crecido ya desde hace muchos años. Y esto es lo que presiona y se evidencia cuando hay estos avisos o estas alertas de posible desabastecimiento de combustibles en Quito, en Riobamba, en Cuenca, que es lo que hemos vivido en estos últimos 20 meses, por así llamar. Ahora, ¿considera usted que estas medidas complementarias anunciadas por el gobierno, compensaciones al transporte, bonos sociales, devolución del IVA, etcétera, son apropiadas y suficientes para mitigar el efecto que tendría la eliminación del subsidio en ciertos sectores? Bueno, Gisela, aquí quiero dirigirme a la ciudadanía desde el estricto conocimiento técnico. Okay. Cuando uno subsidia los combustibles, no está haciendo un buen uso del recurso público, del dinero público. Y el momento en que la compensación desde el subsidio pasa como una ayuda económica al transporte, no estamos siendo eficientes en el uso de ese recurso. ¿Por qué te menciono? Porque la eficiencia energética que también tiene que desarrollarse en el sector del transporte no se impulsa cuando tienes el subsidio o cuando tienes precios artificialmente más bajos de los combustibles. Lamentablemente, las personas no nos motivamos por los ahorros o por las ganancias, nos motivamos por el temor a la pérdida. Entonces, los precios son una herramienta, son un indicador para que tú te motives a hacer eficiencia energética. Cuando se trata de hacer una compensación, la compensación debería ir directamente al usuario del transporte público. Obviamente esto es más difícil de plantear, toma mucho más tiempo, más información, más trabajo en conjunto con los gobiernos locales. Son medidas que necesitan más tiempo, pero que en el largo plazo son más efectivas y que podrían realmente disminuir el malestar ciudadano. Porque al momento de hoy, de lo que yo he ido revisando, de los comentarios en redes, de las distintas entrevistas, la ciudadanía tiene ese malestar porque no mira con buenos ojos que a la transportación se le esté dando una compensación económica, mientras ellos van a tener que sufrir el costo del incremento de combustible, de productos de primera necesidad. Entonces es bastante complicada la medida. No hay una receta perfecta para el desmontaje de subsidios, pero una de las estrategias más sensibles con la población, más sensibles con los transportistas, más sensibles incluso con los distribuidores de combustibles, es hacerlo paulatinamente, despacio. Con eso me quedo, Marcela, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Con gusto, Gisela. Estuvo con nosotros Marcela Reynoso, ella es exgerente de Petroecuador.